En el día de hoy vamos a tratar sobre Manuel Delgado Villegas, alias El Arropiero, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de España. A lo largo de este informe voy a realizar un examen detallado sobre sus antecedentes biográficos, su perfil criminológico, sus rasgos psicológicos, así como los factores de riesgo asociados a su comportamiento delictivo y su posible reincidencia. La biografía de Manuel está marcada por la violencia, la pobreza y la exclusión social. Nació en el 1943, aunque la fecha exacta no se conoce. Vivió en una familia desestructurada, su madre murió en el parto y su padre, vendedor ambulante de arrope, lo maltrataba física y psicológicamente. Tras un nuevo matrimonio fue enviado a Barcelona con su abuela, donde siguió sufriendo malos tratos. Nunca aprendió a leer ni a escribir y presentó problemas de dislexia y tartamudez, lo que evidenciaba una discapacidad intelectual leve. A los 15 años murió su abuela y empezó a vivir en barrios marginales, recurriendo a pequeños hurtos y a la prostitución tanto heterosexual como homosexual, a pesar de manifestar repulsión hacia sus clientes masculinos. Manuel sufría anaspermatismo, una disfunción sexual que le impedía terminar el acto, algo que solo lograba mediante la violencia o las prácticas necrófilas. El apodo de arropiero deriva del oficio de su padre. El arrope es una bebida que se utiliza para los dolores estomacales y está realizada a base de higos. A los 18 años ingresó en la Legión Española, donde aprendió técnicas de combate que más tarde emplearía en sus crímenes, como el golpe del legionario o el tragantón, un golpe seco en la garganta que acababa con sus víctimas. Ese golpe consistía en la fracturación de la laringe con el canto de la mano. De la Legión es expulsado por el consumo de drogas y su mala conducta. Manuel confesó haber asesinado 48 personas entre España, Italia y Francia, aunque las autoridades solo pudieron verificar 22 casos y probar judicialmente 7. Sus víctimas eran de un perfil muy diverso: hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, discapacitados, sin un patrón claro de selección. La ausencia de un modus operandi fijo sugiere que actuaba por impulso, sin motivación económica o planificación. Los métodos de ejecución más comunes fueron el estrangulamiento o los golpes con objetos contundentes, como el golpe del legionario o el tragantón. En algunos casos cometió actos de necrofilia, destacando el asesinato de su pareja sentimental, Antoñita, con la que mantuvo relaciones sexuales tras su fallecimiento. Su alta movilidad geográfica por la costa mediterránea dificultó la investigación policial. Las víctimas en su mayoría eran desconocidas, aunque también atacó a parejas sentimentales o conocidos en contextos sexuales, reaccionando con extrema violencia ante la frustración o la contradicción. Diversos informes clínicos diagnosticaron al arropiero una esquizofrenia paranoide, un trastorno antisocial de la personalidad y un retraso mental leve. Presentaba también epilepsia, alcoholismo y consumo de otras sustancias, además de hipersexualidad patológica. Era un individuo impulsivo, agresivo, carente de empatía y con un fuerte comportamiento sádico y dominador. Su comportamiento sexual compulsivo y sus parafilias, especialmente la necrofilia, evidencian la fijación patológica con la posesión y el control del cuerpo de la víctima. En su examen médico se detectó el cromosoma XYY, relacionado históricamente con la teoría del cromosoma criminal, aunque su conducta criminal se explica mejor por la combinación de factores biológicos y ambientales, en especial los abusos, el abandono y el contexto de marginalidad en el que creció. Su impulsividad extrema hacía que matara sin un motivo racional, normalmente en contextos sexuales o tras una provocación mínima. Manifestaba una fascinación por la dominación, prolongando su control sobre la víctima incluso después de la muerte. Vamos a clasificar sus trastornos según el CIE-11. Encontramos una esquizofrenia, una alteración profunda de la percepción del juicio y de la realidad. Un trastorno de personalidad antisocial, persistente desprecio de las normas y los derechos ajenos. Una discapacidad intelectual, bajo desarrollo cognitivo y fracaso escolar. Epilepsia con crisis neurológicas recurrentes. Trastorno por consumo de alcohol y de sustancias. Adicciones que intensifican su violencia. Un trastorno de comportamiento sexual compulsivo y necrofilia, reflejo de la pérdida total de control de los impulsos sexuales. Vamos a analizar los factores de riesgo de reincidencia según Farrington. Presentan acumulación casi total de elementos predisponentes a la criminalidad. Individuales: impulsividad, baja inteligencia, actitudes antisociales y conducta violenta precoz, además de ausencia de empatía. Familiares: maltrato infantil, falta de supervisión, disciplina severa y ruptura del núcleo familiar. Socioeconómicos: pobreza extrema, barrios marginales, falta de recursos educativos y laborales. Relacionales: rechazo social, aislamiento y ausencia de vínculos prosociales. Estos factores, combinados con su estructura psicológica, generaron un perfil de riesgo elevado y sostenido, propio de criminales violentos persistentes. Riesgo de reincidencia: aunque fue declarado inimputable por sus trastornos mentales y no ingresó en prisión, su historial revela alto potencial de reincidencia, por un patrón antisocial de la personalidad, una impulsividad y agresividad constante, falta total de empatía y arrepentimiento, además de sus adicciones, escasa vinculación efectiva y familiar, ausencia de educación y empleo.
Su vida marginal y el consumo de sustancias reforzaron sus conductas desviadas y su aislamiento social. A pesar de ello, durante su internamiento psiquiátrico no se documentaron episodios violentos, lo que podría interpretarse como un signo de contención bajo supervisión médica. Y ya sin más, vamos con las conclusiones de Valdés. Manuel Delgado Villegas representa un caso paradigmático de asesino en serie con base psicopatológica. Su historial evidencia la confluencia de factores biológicos, psicológicos y sociales en la génesis del comportamiento criminal. Vamos a descartar explicaciones puramente biológicas como el cromosoma XYY, aunque es interesante destacarlo. Vamos a subrayar la importancia de los factores ambientales y el abandono infantil en la configuración de la personalidad violenta. Aunque muchos de sus crímenes nunca pudieron ser demostrados, su figura dejó una huella profunda en la criminología española por su brutalidad, su impulsividad y el trasfondo psicótico que guiaba su conducta. Su caso sigue siendo objeto de estudio en criminología clínica por la complejidad de su perfil y la combinación de trastorno mental grave, desviación sexual y violencia extrema. Si te ha gustado este caso, sígueme para más, además de darme un like. Gracias.